Tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de Internet y a World Wide Web. Vamos a iniciar viendo los objetivos. Entre los objetivos que tenemos con esta presentación es listar las dos razones por las cuales se creó el Internet. Vamos a identificar también 6 servicios principales a los que pueden acceder mediante el Internet y vamos a también a nombrar 3 maneras en las que las personas pueden utilizar Internet y también vamos a ver cómo encontrar contenido en la web utilizando herramientas de búsqueda estándar. Primero que todo, creo que todos nos preguntamos qué es el Internet. Ya en presentaciones pasadas hemos hablado acerca de qué es el Internet, pero esta vez vamos a dar un concepto un poquito, creería, más sencillo. Podemos decir que Internet es una red de redes, es un sistema de comunicación global que enlaza a miles de redes individuales. Tenemos también que el propósito de Internet es precisamente poder compartir información, poder compartir datos, poder utilizar programas y poder acceder a reservas ilimitadas de información. Pero ¿de dónde comienza una red de redes? Es decir, ¿de dónde nace el concepto de Internet como tal? Viendo un poco de historia y también ya en presentaciones pasadas hemos hablado acerca de esto, podemos decir que Internet se remonta a 1969, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, por sus siglas en inglés, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, comenzó a conectar computadoras en distintas universidades y empresas relacionadas con el ejército. Esto básicamente al final ese resultado de esas computadoras conectadas entre sí se llamó lo que fue ARPANET. ¿Cuáles eran los objetivos de ARPANET? Pues básicamente hablamos de que eran 2 objetivos fundamentales. Y la primera era crear una gran red de computadoras con múltiples rutas de conexión formadas a través de líneas telefónicas que podrían sobrevivir a un ataque nuclear o a otros desastres naturales. Esto es muy importante porque el propósito de ellos era de que, pues, si por alguna razón pasaba algo con alguno de esas computadoras que estaban conectadas a la red, pues que la trazabilidad no se viera afectada porque pues habían miles de computadoras conectadas y por lo tanto siempre se iba a mantener la información como tal. Esto es muy importante. Y básicamente era que en el caso de que alguna de las partes de la red quedara destruida, otra parte de ellas permanecieran en función, debido a que la información continuaría fluyendo a través de las líneas sobrevivientes. Es decir, que no se iban a dejar de utilizar como tal. Otro de los aspectos también era, el segundo objetivo era permitir que las personas que de ubicaciones remotas tuvieran ya oportunidad de compartir recursos computacionales escasos. Por ejemplo, poder acceder a computadoras como MyFriends del gobierno o supercomputadoras pertenecientes a universidades. Algo importante que podemos decir es que ARPANET en un principio básicamente tenía como finalizar el poder compartir información, pero era una gran red, era una red grande que solo servía para unos cuantos usuarios, es decir, era exclusivo para unos cuantos usuarios, pero básicamente se extendió rápidamente. Esto es muy importante porque conforme fue pasando el tiempo, pues fue convirtiéndose en una red bastante conocida y por eso tenemos que básicamente en 1973 la red cruzó a través del Atlántico hasta Europa y
obviamente nunca más dejó de crecer, es decir, desde ahí ha tenido un crecimiento exponencial. Otro de los detalles importantes es que a mediados de la década de los 80, otra agencia federal de Fundación Nacional para la Ciencia, llamada NSF, por sus siglas en inglés, se unió al proyecto después de que el Departamento de Defensa dejó de financiar la red. Esta, esta agencia como tal, pues básicamente estableció 5 centros de supercomputadoras que estaban disponibles para cualquiera que deseaba usarlas para propósito de investigación académica. Algo muy importante es que NSF creó una red nueva de capacidad más alta llamada NFNet para completar a esa anterior, o para complementar, mejor dicho, a nuestra red ARPANET, ¿verdad? Debido a que llegó un momento que ARPANET, de tantos usuarios que se conectaban, pues básicamente estaba sobrecargada. Entonces, a raíz de eso, y que no era suficiente que hubieran estas 5 supercomputadoras disponibles para que se pudieran conectar, a raíz de eso es que básicamente ellos deciden pues incorporar una nueva red que era de mucha mayor capacidad, que es la NFNet, y que básicamente iba a permitir poder complementar la anterior ARPANET. Para entonces ya estaba sobrecargada, obviamente, ARPANET, y tanto el enlace entre ARPANET, NFNet y otras redes al final se llamó Internet, el cual es el proceso de conectar redes separadas, y al final este proceso de conectar redes separadas se conoce como trabajo entre redes o un conjunto de redes, es decir, imaginémonos miles de redes conectadas entre sí. Algo bien importante es que aunque podíamos decir que hasta cierto punto el NSFNet vino a solucionar el congestionamiento que en aquel momento pues ya tenía la red ARPANET. Sin embargo, esta conexión a Internet estuvieron ampliamente disponibles para los investigadores académicos, pero no permitía que los usuarios realizaran transacciones comerciales privadas utilizando el sistema. Esto era un obstáculo bastante significativo y por lo tanto muchas compañías privadas de telecomunicación contribuyeron sus propias redes troncales que utilizaban el mismo conjunto de protocolos de NFNet, al igual que el tronco de un árbol o la espina dorsal de un animal. Una red troncal es la estructura central que conecta a otros elementos de la red. Entonces, básicamente en esta imagen nosotros podemos ver cómo estas empresas como tal hicieron la forma para que de esa red troncal se pudieran ir conectando otras redes y de esta manera extender el servicio a diferentes usuarios, ya no solamente a científicos, sino que también se pudiera utilizar para usos comerciales como tal. Podemos decir entonces que ya ARPANET se cerró ya formalmente en 1990 y que el financiamiento propiamente del gobierno para NSFNet dejó de existir en 1995 como tal. Hoy en día, ¿qué sucede con Internet? Pues no sucede más que continúa creciendo. Actualmente, Internet conecta miles de redes y cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Es decir, no ha disminuido en absoluto la capacidad. Eso, algo muy importante es que Internet es una comunidad colaboradora enorme que no tiene dueño. Esta podríamos decir que es una de las características más importantes de lo que es Internet. Sin embargo, aunque no tienen dueño como tal,
y que no existe una sola persona que podemos atribuir el término de que es el dueño, sí existen organizaciones, por ejemplo, la Sociedad de Internet y en consorcio World Wide Web, que proporcionan estándares para la tecnología relacionadas con Internet y lineamientos básicos para el uso apropiado. Estas organizaciones casi siempre apoyan la apertura de Internet y la falta de control centralizado. Esto es muy importante que lo tengamos pendiente o que lo tengamos presente. Tenemos también que como resultado Internet está abierto para cualquier persona que obtenga el acceso a ella, es decir, tenga la libertad no solo de utilizar recursos que ofrecen otras personas, sino también de poder crear recursos ellos mismos. Esto es muy importante. Esta apertura es gracias a que no existe un dueño como tal en Internet y obviamente estas asociaciones pues abogan porque sea de uso público y básicamente cualquiera pueda acceder a los recursos y también puedan crear nuevos recursos. Vemos también que ha existido un crecimiento exponencial y lamentablemente pues no tenemos una estadística muy actualizada, pero si podemos ver hasta el año 2006, pues básicamente los usuarios en Internet en Estados Unidos únicamente en millones han crecido. Podemos decir que de 2000, que eran 124 millones, hasta el 2006 crecieron a 174.9 millones de personas que se conectan de forma simultánea a todos los recursos que tenemos por medio de Internet. ¿Cuáles son los principales servicios que brinda Internet? Bueno, Internet actualmente como un proveedor de varios servicios diferentes, cada uno con sus propias características y propósitos distintos. Y los servicios que se usan con mayor frecuencia en Internet, podemos decir que es la World Wide Web, el correo electrónico como tal, y las noticias y los protocolos de transferencia de archivo, y los chats y las mensajerías instantáneas y los servicios en línea y servicios punto a punto. Obviamente hemos ido avanzando y adicionalmente a estos servicios que nos proporciona Internet, pues hoy en día también tenemos lo que es el almacenamiento en la nube y la virtualización de nuestros servidores en la nube, que obviamente son servicios nuevos que nos están proporcionando mediante el uso de Internet. Podemos decir entonces que la World Wide Web, como su nombre lo dice, básicamente es una red de redes y fue creada en 1989. Esto es muy importante, fue creado en el Laboratorio de Física de Partículas Europeas en Génova, Suiza. Y básicamente el propósito de ella misma fue como un método para incorporar pies de páginas, figuras y transferencias cruzadas en documentos en línea. Y la creación de la web deseaban establecer una manera simple de acceder a cualquier documento que estuviera almacenado en una red, sin tener que buscar a través de índice o directorios de archivos y sin tener que copiar documentos de forma manual de una computadora a otra antes de poder verlo, es decir, poder verlo en tiempo real. Para hacer esto, establecieron una manera de vincular los documentos que estaban almacenados en distintos lugares dentro de una sola computadora o en distintas computadoras en tiempo real. Imagínense ustedes un conjunto de millones de documentos, todos almacenados en lugares distintos, pero todos al mismo tiempo vinculados de alguna manera. Básicamente, este es, o si nos imaginamos, podemos imaginarnos una gran telaraña y que eso es en sí y lo que significa web, que es información que está interconectada entre sí. Y básicamente de ahí es donde nace el concepto de web. Podemos decir también que muchas personas creen que la web e internet son la misma cosa. Este es un error bastante común,
pero no es así y no es lo correcto. De hecho, son dos cosas totalmente diferentes. Ya web es un servicio, es un sistema para acceder a documentos, mientras que el Internet es una red gigante. No podríamos acceder a la web si no tenemos Internet. Por lo tanto, Internet es el medio por el cual podemos acceder a la web. Podemos también decir que la forma en que funciona la web y los documentos web pueden vincularse entre sí debido a que están creados en una forma conocida como hipertextos. Y los hipertextos, jóvenes, son los que nos permiten proporcionar una forma sencilla de poder administrar conjuntos grandes de datos, y los cuales pueden incluir archivos de texto, imágenes, sonidos, películas y otros tipos de documentos o de opciones. Para poder trabajar con los documentos de hipertexto, IA Web utiliza un protocolo especial llamado Protocolo de Transferencia de Hipertextos o HTTP. Podemos decir también, y esto es sumamente importante, podemos decir que un documento de hipertexto en sí es un archivo con codificación especial que utiliza el lenguaje de marcación de hipertextos o HTML por sus siglas en inglés. Este lenguaje permite que el autor de un documento incluya vínculos de hipertexto en un documento como tal. Es decir, y esto es muy importante, que mientras nosotros, por ejemplo, leemos un documento de hipertexto o básicamente leemos o estamos viendo una página web en la pantalla, puede hacer clic en una palabra o imagen o cualquier otro objeto, y este a su vez tiene un vínculo de hipertexto que inmediatamente salta a otra ubicación dentro del mismo documento o otra página web diferente. Y la segunda página puede estar localizada en la misma computadora que la página original o en cualquier otro lugar de Internet, debido a que no tiene que aprender comandos y direcciones separados para llegar hasta una ubicación nueva. Es decir, por medio de la World Wide Web, este nos permite organizar los recursos que están ampliamente distribuidos en cualquier lugar en un todo unificado. Básicamente eso es. Tenemos que el protocolo HTTP y los vínculos de hipertexto representan los cimientos del World Wide Web. Tenemos también que un conjunto de páginas web relacionadas se conocen como un sitio web. Tenemos que los sitios web están alojados en un servidor web, y las computadoras hot de Internet comúnmente almacenan miles de páginas web individuales. Esto permite copiar una página en un servidor al momento de que cuando queremos, por ejemplo, copiar una página en un servidor, o mejor dicho, como nosotros lo conocemos, cargar o subir una página en el servidor, pues estamos básicamente haciendo esa función de almacenar una página en un servidor web. Y las páginas web se utilizan para distribuir noticias, servicios educativos, podemos también información de productos, catálogos, reportes, podemos ver reportes viales de las carreteras, podemos también escuchar audios, podemos ver videos en vivos, entre otras cosas que podemos tener o que podemos ver en una página web. También podemos hacer transacciones, esto es muy importante, podemos hacer compra y venta de productos o servicios por medio de un sitio web. Y a páginas web, por lo tanto, permiten que los lectores consulten bases de datos y aparte de eso, ordenen productos e información
según los gustos que se tengan y puedan realizar pagos ya sean con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con un número de cuenta, con transferencia. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Acá tenemos ejemplos básicamente de lo que es lo que tenemos. Podemos ver que en este ejemplo tenemos lo que son los hipervínculos que ya tenemos en nuestra página web, y al darle clic sobre cualquiera de estos hipervínculos, pues básicamente nos lleva a otro sitio que está ligado con ese sitio o con ese icono al cual nosotros le dimos clic, ¿verdad? Automáticamente pues se nos abre una nueva ventana como tal. Tenemos también, aparte de navegadores web y las etiquetas HTML, podemos decir que un navegador web es un software de aplicaciones diseñados para encontrar documentos de hipertexto en la web y para luego abrir documentos en una computadora de usuario. Un navegador de tipo señalar y hacer clic proporciona una interfaz de usuario gráfica y amigable, obviamente, intuitiva para el usuario, porque obviamente no necesita ser capacitado para poder navegar en una página o en un navegador al momento de buscar una información en particular, y le permite al usuario hacer clic en el texto e imágenes con hipervínculos para saltar a otros documentos, a ver los datos adicionales o ver información que requiera. Algunos de los buscadores pues más utilizados tenemos a Google Chrome, tenemos a Mozilla, tenemos Opera y también tenemos Safari, y tenemos también el Internet Explorer, que si bien es cierto no es muy utilizado, pero obviamente es el que trae por defecto nuestros sistemas operativos, ¿verdad? Si usamos pues Microsoft, si utilizamos la gama de Windows, pues por defecto trae instalado el Internet Explorer como tal. Tenemos también el concepto de URL, el cual podemos decir que es el protocolo de transferencia de hipertexto utilizado para direcciones de Internet que tienen un formato especial llamado localizador uniforme o URL, que eso es lo que significa. Vemos que el URL como tal está conformado por lo que es el tipo y la dirección y la ruta. Tenemos que el tipo es lo que especifica la clase del servidor en la cual está localizado el archivo, y la dirección es la dirección del servidor, y por último, la ruta es la ubicación dentro de la estructura del archivo del servidor. Podemos ver unos ejemplos donde tenemos HTTP, que esta es la dirección de un servidor de Internet que utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Tenemos también www, que este es el espacio que está en la parte de Internet que se conoce como World Wide Web, lo que estábamos viendo. Y tenemos después lot.got, que esto significa que ese sitio en que estamos ejecutando por una agencia de gobiernos. Estamos viendo obviamente la Biblioteca del Congreso. ¿Okay? Y lo último que dice Exhibit contra Pleca Treasure. Esto es para encontrar páginas web específicas sobre la existencia actual de la Biblioteca del Congreso, su navegador utilizando la ruta URL. Es decir, básicamente la información que nosotros queremos visualizar como tal. Tenemos otro tipo de ejemplo donde está un poquito más claro y donde básicamente tenemos donde nosotros escribimos y la dirección como tal es el cuadro de dirección de navegador que nos permite desplegar el URL de la página actual. Generalmente cuando nosotros hablemos nuestro explorador de Internet, pues básicamente nos muestra o nos despliega la página o el sitio que nosotros tengamos configurado por defecto. Tenemos también el URL, que
que es toda esta dirección, que ya vimos cómo está conformada. Y también tenemos básicamente una vez que se busca, tenemos yo que ese documento que estamos buscando, es decir, el despliegue del documento que estamos queriendo visualizar. En resumen, podemos decir que, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿verdad? Obviamente, existen muchísimas maneras de poder buscar en nuestro sitio web, pero podemos decir como resumen, podemos decir que el Departamento de Defensas de los Estados Unidos creó básicamente Internet, y esto, sus orígenes son como una herramienta de comunicación. Hoy en día podemos decir que Internet es una red global de redes intersectadas, es decir, de redes que están unidas y que de esta manera, básicamente a nivel mundial. Tenemos también que Internet transporta mensajes, documentos, programas y archivos de datos que contienen cualquier tipo de imaginable de información. Esta información es útil para las compañías, para las instituciones educativas, agencias gubernamentales e individuos. También podemos decir que uno de los servicios disponibles a través de Internet es la World Wide Web. Para acceder a la web necesitamos una conexión con Internet y un navegador web. Tenemos también que el navegador en la web significa trasladarse de una página web o sitio web a otro. Y tenemos también que las páginas web pueden incluir herramientas de navegación en forma de hipervínculos, los cuales ayudan al usuario a moverse de página en página. Tenemos también que la mayoría de los navegadores de la web le permiten al usuario navegar por estar en distintas formas mediante el uso de botones de la barra de herramientas, hipervínculos, marcadores y una lista de historial. Tenemos también que los navegadores de la web, al igual que otros programas de aplicaciones, incluyen sistemas de ayuda en línea. También podemos decir que para buscar contenidos en la página web podemos utilizar un directorio, el cual es un mecanismo de búsqueda o un mecanismo de metabúsqueda. Tenemos también que un directorio es una lista de vínculos ordenados por categoría, y los usuarios pueden encontrar y hay información que necesitan mediante la selección de las categorías y subcategorías de tema. También tenemos que un mecanismo de búsqueda y permite a los usuarios buscar contenidos mediante el uso de palabras claves. El mecanismo nos permite listar cualquier sitio web que coincidan con las palabras claves que nosotros escribimos. Esto es muy importante porque es una opción que tenemos gracias a la opción de los navegadores como tal. Tenemos finalmente que los usuarios pueden definir su búsqueda en la web al utilizar herramientas como por ejemplo operadores lógicos o herramientas avanzadas de búsqueda. Y tenemos que los mecanismos de metabúsqueda utilizan múltiples mecanismos de búsqueda de manera simultánea para encontrar sitios que coincidan con palabras claves, frases o preguntas como tal. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer a mi correo electrónico nazarena.idiaques@una.edu.hn. Que tengan una feliz tarde. Gracias.